Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a la clase número 13 de este curso gratuito para dominar los intervalos en la teoría. Bueno, ahora sí que sí, ya estamos preparados para nombrar intervalos con su nombre y su apellido de manera precisa, sin necesidad de ir contando tonos y semitonos. Y te voy a enseñar el proceso mental que yo sigo para hacerlo. Ya verás cómo te cunde. Pero te aviso de que para llegar a este punto necesitas saberte muy bien cómo identificar las notas de manera visual, es decir, esto es una séptima sin pensar, esto una tercera, racimo de U más segunda, otra tercera, ¿vale? Estoy ignorando las alteraciones, por supuesto. Aquí tenemos espacio línea grande, esto es una sexta. Aquí tenemos espacio línea pequeño, esto es una cuarta. Aquí tenemos espacio grande, una séptima. Bueno, en fin, yo asumo que esto ya lo has practicado un poquito y te sale más o menos con fluidez. Si no, deberás repasarlo. Y luego, por otro lado, necesitas tener memorizados los intervalos que surgen desde cada una de las notas naturales. Esto, que es una séptima que empieza desde Do, pues una séptima que empieza desde Do es una séptima mayor, porque ya lo tenemos memorizado de anteriormente. Así que bueno, si ya sabes identificar las notas con fluidez en una partitura, has practicado un poquito, y si ya te sabes todos los intervalos de memoria, desde las notas naturales, pues te voy a enseñar el proceso que sigo para nombrar todo esto con fluidez y también te voy a enseñar el proceso que sigo con las alteraciones. Así que bueno, vamos a empezar. Primer intervalo, yo ya veo automáticamente que es una séptima, porque línea a línea y dos líneas de separación, pues eso ya es una séptima. Y como la nota de abajo es Do, pues yo ya sé que la séptima es mayor, porque lo tengo memorizado. ¿Has visto? Así de fácil. Siguiente, espacio línea, ya sé que es una cuarta, y esto es una cuarta justa, como la mayoría de cuartas. Bueno, a continuación tenemos línea, bastante grande, ya sé que eso es una séptima, y desde Sol la séptima es menor, porque es la excepción. Siguiente, espacio línea, veo que es una cuarta, aquí tenemos que tener cuidado porque esta cuarta empieza desde Fa, y desde Fa era nuestra excepción, tenemos la cuarta aumentada. Siguiente, línea, juntitas, pues es una tercera y desde Sol la tercera es mayor. Si recuerdas, Sol era una de nuestras notas mayores, por tanto la tercera es mayor. Vale, fíjate que a continuación tenemos un intervalo descendente, pero nosotros nos hemos memorizado los intervalos que hay siempre de manera ascendente. Por tanto, cuando yo veo un intervalo descendente, bueno, primero pienso espacio línea bastante grande, ya sé que esto es una sexta, pero para determinar el apellido pienso siempre de manera ascendente. Entonces no pienso cuánto hay de Do a Mi, porque eso no me lo he memorizado. Lo que sí que he memorizado es cuánto hay de Mi a Do. Mi es una nota que hemos llamado menor, así que una sexta desde una nota menor, pues es una sexta menor. A continuación tenemos el racimo de uvas, ya sabemos que es una segunda, y como empieza de La, pues es una segunda mayor. Si empezara de Mi o de Si, sería una segunda menor, pero como empieza de La, hay un tono, entonces segunda mayor. Bueno, aquí tenemos línea, ya sabemos que es una quinta, pero como empieza de Si, es nuestra excepción, quinta disminuida. Y para terminar con este pentagrama tenemos espacio línea, grande, esto es una sexta, pero fíjate que Re es nuestra nota rara, así que la sexta desde Re es mayor. Como ves, voy bastante más rapidito que antes, pero es porque ya estamos más avanzados. Si tienes algún problema con esto, es una de dos. O no tienes suficiente práctica identificando las notas de manera visual en una partitura, o aún no te sabes de memoria los intervalos que surgen desde cada una de las notas naturales. En cuyo caso te animo a que vuelvas, repases, practiques un poquito más, porque ya ves que es necesario, ya ves la potencia que tiene aprenderte todo esto, para luego saber identificar los intervalos con fluidez. Bueno, ya tenemos el primer pentagrama, vamos al segundo, que aquí ya se pone un poquito más complicada la cosa, y vas a ver cómo yo proceso los intervalos cuando tenemos alteraciones de por medio. Bueno, pues vamos a por este. Lo primero que tienes que hacer cuando ves una alteración es ignorar completamente esa alteración. Entonces yo veo línea, esto es una quinta. Vale, ahora pienso, ¿qué tipo de quinta es en caso de que todo fuese natural? Bueno, pues de Do a Sol sé que hay una quinta justa. Perfecto. Entonces, ahora, sí, cuando ya sepa esto, aplico las propiedades de transformación que ya me sé. A una quinta justa, si a la nota de arriba le pongo un bemol, esa quinta se hace un poquito más pequeñita, medio tono más pequeñita. Entonces, quinta justa menos un semitono, ya sé que es quinta disminuida. ¿Ves? Aquí es donde entran en juego las propiedades de transformación.
Estas propiedades de transformación son necesarias para cada vez que ves alteraciones. Así que ahora sí, identificar visualmente los intervalos, saberte de memoria los intervalos desde las notas naturales y aplicar las propiedades de transformación son las 3 habilidades que necesitas para nombrar todos los intervalos independientemente de las alteraciones que tengan. Bueno, vamos a seguir. Ignoro el bemol, pienso racimo de uvas segunda, como es desde mi, pues ya sé que es una segunda menor, porque de mi a fa hay un semitono, pero ahora el mi está bemol. Por tanto, este espacio se hace un poquito más grande, porque la nota de abajo baja más. Entonces hay más espacio. Si esto es una segunda menor, pues con el bemol se vuelve una segunda mayor, porque estoy haciendo este hueco un poquito más grande, un semitono hacia abajo. Esto es posible que cueste un poquito al principio, pero se ve muy claramente si lo dibujo aquí arriba. Si esto es una segunda menor y de repente a la nota de abajo le pongo un bemol, se transforma en esto, en un hueco un poquito más grande. Por tanto, si este es menor, este es medio tono más grande, así que se vuelve en mayor. Bueno, vamos a la siguiente. Tenemos línea, línea, muy grande. Esto ya sabemos que es una séptima. Ahora, ignoramos el sostenido. Desde do, la séptima es mayor. Vale, pero ahora como estoy subiendo medio tono a la nota de abajo, este hueco se está haciendo medio tono más pequeñito. Así que la séptima mayor se transforma en séptima menor. Vale, a partir de aquí, que ya llevamos unos cuantos ejemplos, te animo a que lo vayas intentando tú pausando el vídeo para pensar en todo este proceso que estoy haciendo y luego lo compruebas. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos espacio, espacio, ya sabemos que esto es una tercera. Ignoramos el sostenido, de fa a la tenemos una tercera mayor. Ahora bien, como la nota de abajo sube, este hueco se hace más pequeñito, entonces la tercera mayor menos un semitono se convierte en tercera menor. Bien, seguimos, tenemos espacio, espacio, con 2 espacios en medio, esto es una séptima. Re es nuestra nota rara y la séptima es menor desde re. Ahora bien, tenemos un sostenido en la nota de arriba, por tanto el hueco se está haciendo un poquito más grande, menor más un semitono se vuelve mayor. Por tanto aquí tenemos una séptima mayor. Vale, aquí volvemos a tener un intervalo descendente. Tenemos línea, espacio, no demasiado grande, o sea que eso es una cuarta. Y ahora olvido este bemol, pienso de fa a si, porque yo lo tengo memorizado de manera ascendente. De fa a si ya sabemos que es nuestra excepción, tenemos una cuarta aumentada, pero la nota de arriba está un poquito hacia abajo, medio tono hacia abajo, entonces el hueco se hace más pequeñito. Una cuarta aumentada, a la que le resto un semitono, se convierte en una cuarta justa. Porque ya sabemos que las cuartas no pueden ser mayores ni menores, ni las quintas tampoco. Las cuartas solo pueden ser justas, aumentadas o disminuidas, igual que las quintas. Así que cuarta justa. Bueno, seguimos línea, línea, grande, esto es una séptima. Desde sol natural a fa natural es nuestra excepción. Tenemos la séptima menor, ¿vale? Igual que teníamos aquí, si recordamos. Pero esta vez la nota de arriba está descendida a un semitono. El hueco se hace más pequeñito, así que ¿qué pasa si a una menor le resto un semitono? Bueno, pues que se vuelve disminuida. Entonces tenemos una séptima disminuida. Siguiente, espacio, espacio, pequeñito, tercera. Desde la tenemos una tercera menor, porque la era una de nuestras notas menores. Pero ahora el do está sostenido, sube un poquito hacia arriba, el hueco este se hace más grande, así que menor más un semitono se transforma en mayor. Tercera mayor, ¿vale? Seguimos, te recuerdo que te animo a que vayas pausando para ver si eres capaz de hacerlo por tu cuenta. Bueno, seguimos, aquí tenemos si, que está en un espacio, la en un espacio, tenemos 2 espacios en medio, esto es una séptima. Desde si es una de nuestras notas menores, ya sabemos que la séptima es menor, pero ahora el la, como está sostenido, este hueco se hace un poquito más grande hacia arriba, menor más un semitono se transforma en mayor. Pues nada, aquí tenemos la séptima mayor. Y con eso ya tenemos nuestro primero y nuestro segundo pentagrama resueltos.
Venga, pues vamos a por el último. Este último es un poquito más difícil porque ya tenemos dos alteraciones, una abajo, una arriba, a veces tenemos dobles bemoles, dobles sostenidos, pero no te preocupes porque el proceso mental es exactamente el mismo. Fíjate cómo lo hago. Primer paso es el de siempre, nos olvidamos de todas las alteraciones que nos podamos encontrar. Tenemos dos notas en dos líneas de por medio, ya sabemos que eso es una séptima. Ahora, desde do natural a si natural ya sabemos que es una séptima mayor. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de transformación. Tenemos un hueco grande. La nota de abajo sube, por tanto, el hueco se hace medio tono más pequeñito, porque está juntándose hacia arriba. Entonces, una séptima mayor menos un semitono se hace una séptima menor. Ahora, desde arriba tenemos un bemol que hace el hueco aún más pequeñito hacia abajo. Entonces, una séptima menor a la que le restamos un semitono más se vuelve una séptima disminuida. Y de nuevo te lo voy a dibujar aquí para que te quede muy claro. Imagínate que esto representa el espacio que tenemos entre do y si natural, ¿vale? Bien, pues si a la de abajo le ponemos un sostenido, de repente el hueco se hace un poquito más pequeño, pues ya tenemos una séptima menor. Pero es que ahora, además, si a la de arriba le ponemos un bemol, pues el hueco se hace aún más pequeñito aún. Entonces ya tenemos la séptima disminuida. Hueco grande, hueco un poquito más pequeñito porque la de abajo sube, hueco más pequeñito aún porque la de arriba baja. Bueno, vamos a ver la siguiente. Tenemos espacio, línea, bastante grande, sabemos que eso es una sexta. Desde re, nuestra nota rara, la sexta es mayor. Ahora, aquí tenemos doble bemol. Bueno, pues vamos a empezar solo por uno de los bemoles. Un bemol le baja un semitono. Hace el hueco más pequeñito, un semitono. Entonces, sexta mayor menos un semitono es sexta menor. Perfecto. Pero ahora tenemos otro bemol aún. Bueno, pues una sexta menor menos otro semitono hacia abajo se convierte en una sexta disminuida. Bueno, seguimos. Aquí tenemos dos notas, las dos están sobre una línea, tenemos una línea en medio, ya sabemos que eso es una quinta. Muy bien, nos olvidamos de este doble sostenido, desde si nuestra quinta es disminuida. Como ya sabemos, el si es una excepción. Bueno, pues quinta disminuida, si le subimos medio tono, se convierte en una quinta justa. Y si a la quinta justa le subimos el siguiente semitono del doble sostenido, pues ya se convierte en una quinta aumentada. Bueno, vamos al siguiente. Venga, intenta hacerlos tú, dale a pausa y ahora ves cómo lo resuelvo yo. Vale, venga, tenemos dos notas, espacio, espacio, muy grande. Ya sabemos que esto es una séptima de fa, es una de nuestras notas mayores, la séptima es mayor. Ahora aquí tenemos doble bemol. Pensamos en el primer bemol, la séptima mayor se convierte en una séptima menor. Pensamos en el siguiente bemol, la séptima menor se convierte en una séptima disminuida. Pues ahí ya lo tenemos. Venga, vamos a por el siguiente, que ya nos queda poquito. Tenemos línea, línea, muy grande, esto es una séptima. Mi es una de nuestras notas menores, por tanto de mi a re la séptima es menor. Pero ahora fíjate, el hueco se está haciendo más grande hacia abajo, porque el bemol baja la nota de abajo más hacia abajo aún, por tanto el hueco ahora es más grande que antes. Si teníamos una séptima menor, pero ahora el hueco es más grande, significa que a esa séptima menor le estamos sumando un semitono por abajo. Pues nada, la séptima se vuelve mayor. Sé que esto puede confundir un poco porque el bemol lo que hace es restarle un semitono a la nota de abajo. Y es verdad, le estamos restando un semitono a la nota de abajo, pero precisamente por eso le estamos sumando un semitono al espacio que hay entre las dos notas, porque estamos haciendo el espacio más grande. Bueno, espero que con estos ejemplos visuales del espacio que hay entre las dos notas quede bastante claro. Bueno, siguiente tenemos espacio y línea, muy grande, esto es una sexta. Bien, ahora como es descendente, pienso de derecha a izquierda, pienso cuánto hay de sol a mi sin contar el sostenido. Sol, nota mayor, pues ya sabemos que la sexta es mayor. Ahora, el sostenido le sube un semitono a la nota de abajo, por tanto, está haciendo el hueco como más pequeñito, porque la nota de abajo se está acercando más a la nota de arriba. Así que una sexta mayor, de repente, un semitono más pequeñita, o un semitono menos, es una sexta menor. Bueno, seguimos hacia adelante. Aquí tenemos espacio, línea pequeñito, una cuarta, desde la cuarta es justa,
Ahora, el La bemol, ¿cómo hace el hueco? ¿Más grande o más pequeño? Bueno, lo hace más grande porque el bemol baja un semitono, en este caso la nota de abajo. Por tanto, a la cuarta, que es justa, la estamos haciendo más grande, le estamos añadiendo un semitono a ese tamaño, así que la cuarta se vuelve cuarta aumentada. Porque como ya sabemos en nuestras propiedades de transformación, una justa más un semitono se transforma en aumentada. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el racimo de uvas, esto ya sabemos que es una segunda. De si a do hay una segunda menor, porque hay un semitono de manera natural entre ellas, pero ahora el do lo tenemos bemol. O vaya, tenemos un semitono, pero el do está bajando, por tanto está haciendo el hueco más pequeñito aún. Medio tono menos medio tono es 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un caso especial que ya hemos visto. Esto es una enarmonía. Y bueno, por último, ya para descansar, tenemos una nota que se llama igual a otra, pero están separadas por medio tono. ¿Cómo se llamaba eso? Semitono cromático. Y con esto y un bizcocho ya tenemos todos nuestros ejercicios resueltos. Bueno, te quiero decir en este punto que si esto te ha costado mucho, que sepas que es porque no tienes las 3 habilidades necesarias bien desarrolladas. La habilidad de visualizar que esto es una tercera sin pensar, que esto es una séptima sin pensar, etc. O porque no tienes memorizados los intervalos desde las notas naturales. Esto es una séptima mayor, esto es una sexta mayor, porque esta es mi nota rara, y nuestras excepciones de si a fa, la quinta disminuida y todo esto. O porque no tienes las propiedades de transformación claras, que la justa se convierte en disminuida si baja medio tono, se convierte en aumentada y todo esto. En cuyo caso, ahora ya sabes por qué todas estas habilidades son tan importantes, y si no las tienes bien desarrolladas, deberás volver atrás y practicar hasta que las tengas bien integradas para ser capaz de hacer todo esto con fluidez y aprovecharte de las ventajas que tiene. Bien, como has visto, yo te he ido explicando mi proceso mental, pero cuando esto lo tienes bastante integrado, realmente a veces va casi instantáneamente. Yo veo esto y digo, esto es una séptima mayor. Es que ni lo tengo que pensar. Veo esto cuarta justa, sexta mayor. Es que ya lo veo, no tengo que pensar nada, o sea, tercera mayor. Luego hay algunos que sí. Luego hay algunos que sí que me los tengo que pensar un poco. Si me pones esto, digo, a ver, es una quinta disminuida. Ah, vale, quinta aumentada. Entonces a lo mejor me lo tengo que pensar un poquito, 2 o 3 segundos, pero hay algunos que los veo instantáneos. Esto, bueno, cuarta justa más el bemol, cuarta aumentada. Veo esto y sé que es una séptima disminuida, pero porque lo he visto 1.000.000 de veces. Esto pues también, séptima disminuida, porque bueno, yo ya sé que esto es una séptima mayor, menos 2 semitonos, pues séptima menor y disminuida. Esto pues una sexta menor. ¿Ves? Es que veo espacio, línea, sexta, mi, menor, ya está. Bueno, pues ya te puedes imaginar las ventajas de llegar a este punto, ¿no? Pero obviamente necesitas tu proceso de práctica. Por eso te animo a que practiques, porque esto es muy útil, sobre todo si quieres seguir progresando en la teoría musical. Bueno, si consigues hacer esto, tienes un nivel ya bastante interesante en esto de identificar intervalos. Pero aún no hemos terminado. También tenemos que practicar un poquito de manera mental, ya nombrando los intervalos de manera específica con su nombre y apellido. Y luego también tenemos que ver intervalos más allá de la octava, porque existen intervalos de novena, de oncena, de trecena y todo esto. Pero no te preocupes porque eso es más fácil una vez tengas todo esto integrado. Así que bueno, ya nos va quedando cada vez menos, pero vamos a seguir adelante. Te animo a que practiques esta lección varias veces hasta que vayas ganando cada vez más fluidez. Bueno, espero que te haya gustado y nos vemos a la próxima. Cualquier duda que tengas me la escribes por aquí en los comentarios. Y te recuerdo que en un futuro también planeo hacer un cuaderno de ejercicios con apuntes más detallados, etc. Y cuando esté disponible lo pondré por la descripción del vídeo. Bueno, hasta luego.